Bien, una vez ya conociendo cada una de las funciones y sabiendo además poder determinar el estado de oxidación de una sustancia, podamos pasar a poder darle nombre a esas sustancias, ya sea en sus tres nomenclaturas, ¿ok? Es decir, existen tres maneras posibles de poderle dar un nombre a una sustancia, ya sea de la manera clásica tradicional, la manera UPAC, ¿no? Y la manera STOP. Son tres nomenclaturas permitidas, ¿no? Aunque la primera mencionada, es decir, la tradicional, como su nombre lo dice, ya es la clásica, es decir, la nomenclatura que se utilizaba hace tiempo. Ahora se recomienda utilizar la UPAC, que en este caso se basa en prefijos numerales, y la nomenclatura STOP. Entonces, ya conociendo lo que es un estado de oxidación, que es la carga que presenta un átomo cuando forma un compuesto, reconociendo una función, ya sea oxigenada, dentro de estas están la del óxido básico, la del anhidrido, la de la función hidróxido, la del ácido oxácido y la de la sal oxidada, y a la vez también reconociendo las funciones hidrogenadas como fuera el hidruro metálico, el hidrácido y la sal almidea, podemos, ¿no?, fácilmente poder determinar y darle nombre a una sustancia. Ahora, la nomenclatura clásica o tradicional, ¿no?, dicen que se basa, ¿no?, se basa en los prefijos y sufijos. Prefijos y sufijos, ¿no?, dependiendo de su estado de oxidación. Dependiendo del estado de oxidación del elemento. ¿Ok? Dependiendo del estado de oxidación del elemento. Acá tenemos un cuadrito que nos representa cómo utilizar los prefijos y sufijos. Observa que el primer prefijo, ¿no?, hipo, sufijo oso. En este caso solamente el sufijo oso, sufijo ico y sufijo per ico. Ahora, aquí he colocado la cantidad de estados de oxidación que pueda tener un elemento químico. Por ejemplo, hay elementos químicos que tienen un estado de oxidación, como puede ser el calcio o como puede ser el litio. Tienen solamente un estado de oxidación. Ahora, ¿qué elementos tienen dos estados de oxidación? Puede ser el hierro, tiene dos estados de oxidación. Puede ser el cobre, también tienen dos estados de oxidación. ¿Quiénes tienen tres estados de oxidación? Por ejemplo, el fósforo, el nitrógeno, el azufre. Son elementos que tienen tres estados de oxidación. ¿Y qué elementos tienen cuatro estados de oxidación? Puede ser el cloro, puede ser el flúor, ¿no?, para los elementos halógenos. Entonces, va a depender del número de estados de oxidación que tenga un elemento, la utilización de estos prefijos y sufijos. ¿Cómo lo voy a trabajar? De esta manera. Si un elemento tuviera dos estados de oxidación, obviamente que uno va a ser menor que otro. Entonces, la idea es colocar el menor partiendo desde arriba hasta abajo. Recuerda, los estados de oxidación menores de menor a mayor. ¿Ok? De menor a mayor. Quiere decir que si un elemento tiene tres estados de oxidación, la idea va a ser colocar los tres estados de oxidación de menor hasta mayor en la columna que tiene los tres estados de oxidación. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Mira. Un ejemplo. Voy a tomar al elemento hierro. El elemento hierro tiene estados de oxidación más 2 y más 3. ¿Cuántos estados de oxidación tiene? Dos estados de oxidación, el más 2 y el más 3. Quiere decir que cuando yo lo ubique acá, lo voy a ubicar en esta columna. El menor va a ir arriba, quiere decir que acá irá el estado de oxidación más 2. Y acá el estado de oxidación más 3. Quiere decir que cuando trabajen con un estado de oxidación más 2,
su sufijo será oso. Y cuando trabaje con un estado de oxidación más 3, su sufijo será ico. Vamos a ver, ¿no?, los posibles, ¿no?, estados de oxidación que puede tomar el hierro. Por ejemplo, voy a tomar, ¿no?, ya tengo acá el hierro, ¿no?, y ahora sí, voy a tomar el hierro más 2, ¿no?, como ejemplo número 1, y acá el hierro más 3. Y mira, lo voy a combinar con oxígeno. ¿Qué voy a obtener? Recuerda que cuando combino el oxígeno con un metal, obtengo un óxido básico. En este caso, si hago el cruzamiento, ¿no?, que esto tú ya lo sabes reconocer, obtengo este óxido y en esta otra reacción obtengo ese óxido. Recuerda, el estado de oxidación en este hierro, ¿cuánto es? Más 2. En este hierro es más 3. Entonces, esto es función oxigenada. Vamos a darle nombre. Recuerda, como estoy trabajando con el menor estado de oxidación de ambos, el sufijo le corresponde oso. Entonces, este va a ser mi óxido ferroso. Ahí está. Recuerda el sufijo oso. Óxido ferroso porque estoy trabajando con el menor de estado de oxidación. Ahora voy a trabajar con el mayor de los dos, es decir, con más 3. Y cuando tiene 2, trabajo con ico. Igual, la función óxido férrico. Terminación, o sufijo ico. ¿Ok? Mira, voy a trabajar para un elemento que solamente tiene un estado de oxidación, como es el sodio. El sodio tiene estado de oxidación igual más 1. Entonces, quiere decir que cuando el sodio, que tiene más 1, se combina con el oxígeno, voy a formar el siguiente óxido. Ahí está, ¿no? Hago el cruzamiento, obtengo ese óxido, y este óxido para mí es el óxido sódico. ¿Por qué óxido sódico? ¿Por qué? Porque cuando tiene un estado de oxidación solamente utilizo el sufijo ico. También, ¿no?, es correcto decir óxido de sodio. ¿Por qué? Porque es el único tipo de óxido que se puede formar con el sodio, ya que su único estado de oxidación es más 2. Por tanto, sería irrelevante poder diferenciarlo con otro. Como es el único, simplemente óxido de sodio. Pero utilizando la nomenclatura tradicional sería el óxido sódico. Muy bien, vamos a ver, ¿no?, un tercer ejemplo con el caso del cloro. El cloro tiene 4 estados de oxidación, que podría ser más 1, más 3, más 5 y más 7. Tiene 3 estados de oxidación, o 4 estados de oxidación tiene el cloro. Entonces, voy a formar los ácidos oxácidos posibles para el cloro. Y voy a formar el primero. Mira, ¿no?, ahí está. Muy bien. Ahora, la idea está en determinar qué estado de oxidación están utilizando el cloro en cada uno de los compuestos. Por ejemplo, esto tú ya sabes, este tiene menos 2, este tiene más 1. Por tanto, el estado de oxidación del cloro en este primer compuesto es más 1, porque todo debe sumar 0. Aquí tengo, mira, oxígeno y cloro y el hidrógeno.
Si todo esto, sabiendo que el oxígeno es menos 2 y tiene 2, está siendo totalmente menos 4. Con más 1 que tiene el hidrógeno, este necesitaría ¿cuánto? Más 3. ¿No? Tiene más 3, acá hace el oxígeno con estos 3 átomos, hace menos 6, sabiendo que tiene menos 2, hace menos 6, con más 1 del hidrógeno, este necesitaría ser más 5, para que todo sume 0. Y bueno, ya este, tú lo sabes calcular, toma el valor de más 100. Y he determinado los estados de oxidación del cloro en cada uno. Quiere decir que si voy a la tabla y los ordeno de menor a mayor en la columna donde están los elementos con 4 estados de oxidación, para el que trabaja con el menor le va a corresponder el prefijo hipo y el sufijo oso. Pero recuerda que la función es función ácido, porque es un ácido oxáceo. Entonces este es el ácido hipocloroso. Es ácido hipocloroso. ¿Por qué? Porque está trabajando con el menor estado de oxidación de 4. Acá trabajo con el segundo. También va a ser un ácido, pero ya no va a ser hipocloroso, simplemente el ácido cloroso. Ahí está, el ácido cloroso. Ya estoy acá. Mira, viene el segundo, el tercer estado de oxidación, que vendría a estar en este lado, y le corresponde la terminación ico. Entonces va a ser ácido cloro. Ahí está el ácido cloro. Y por último, el que tiene el mayor estado de oxidación del cloro de los 4 le corresponde el prefijo per y el sufijo i. Es decir, el ácido perclórico. El ácido perclórico. Y así le puedo dar nombres, ¿no? A partir de la nomenclatura clásica tradicional, ya sean mis ácidos ácidos, a mis óxidos básicos o a mis óxidos ácidos. Por ejemplo, vamos a trabajar el último para lo que son hidróxidos. A ver, con el cobre. El cobre tiene 2 estados de oxidación. Su estado de oxidación del cobre puede ser más 1 y más 2. Entonces, sabiendo eso, puede ser que el cobre se combine con el agua y forme hidróxido de cobre. Vale. Está trabajando con más 2, está trabajando con el mayor de 2 estados de oxidación. Cuando trabaja con el mayor de 2 estados de oxidación, le corresponde el ico. Por tanto, este será nuestro hidróxido, porque es la función hidróxido cúprico, ¿no? Porque estamos hablando del cobre, hidróxido cúprico. Ahí tenemos cómo trabajar la nomenclatura tradicional o clásica para las distintas funciones, utilizando los prefijos y sufijos y dependiendo de la cantidad de estados de oxidación que tenga un elemento. La nomenclatura de Yuppard, ¿no?, obedece a los prefijos numerales. En este caso voy a necesitar contar la cantidad de átomos, ¿no?, obviamente primero reconociendo la función, ¿no?, y dándole notación según los prefijos numerales. Por ejemplo, cuando tengamos un átomo, el prefijo será mono. Cuando tengamos 2, di. Cuando tengamos 3, tri. 4, tetra. Y 5, penta, ¿no? Si hubiera más elementos, se seguirían tomando los prefijos numerales siguientes. Entonces, voy a colocar, ¿no?, un ejemplo, ¿no? Ahí tenemos. Sabemos que esto es para nosotros es un óxido ácido. ¿Ok? Recuerda, porque este es el no metal y este es el oxígeno, también llamado anhidrido. Mira, el óxido ácido o anhidrido. Entonces,
Este es un anhidrido de azufre. Entonces, para nosotros será, como tiene dos átomos de oxígeno, ¿ok? Como tiene dos átomos de oxígeno, mi función va a ser dióxido. Mira, dióxido de, como hay un átomo de azufre, sería mono, ¿ok? Dióxido de monoazufre. Pero normalmente no se considera, ¿no?, la función mono para el elemento, solamente para la función. Entonces va a ser el dióxido de azufre nada más. Dióxido de azufre. Mira este ejemplo de aquí. Ahí está. Tengo oxígeno con carbono. También es un anhidrido. También es un anhidrido. También es un anhidrido. Entonces, ¿cómo lo puedo llamar? Ahora sí. Como la función es oxígeno y solamente es 1, a ese le puedo decir monóxido de carbono. Monóxido de carbono, porque la función, ¿no?, está en este caso utilizando un átomo de oxígeno. Observa, tengo aquí el óxido de nitrógeno, ¿ok? Y voy a utilizar los prefijos numerales. ¿Qué función es? Es la función óxido ácido. Entonces, ¿cuántos oxígenos tiene? 5. Le corresponde el prefijo penta. Entonces va a ser el penta óxido de, y como tiene dos átomos de nitrógeno, como es penta, acá será dinitrógeno. ¿Ok? Utilizando los prefijos numerales. Pentaóxido de dinitrógeno, porque tengo los dos átomos de nitrógeno y la función, como es oxigenada, está conformada por 5 átomos de oxígeno. Por ejemplo, si trabajo la función hidróxido, recuerda la función hidróxida, aquella que se reconocía con los radicales OH. Función hidróxido. Mira, función hidróxido. Entonces, como es la función hidróxido, tengo que representarla por su prefijo numeral. Y esto es lo que me va a representar qué prefijo le corresponde a la función hidróxido. Como es 3, va a ser el trihidróxido, ¿no? Va a ser el trihidróxido de, y el elemento, ¿no?, de aluminio. Ahí está, trihidróxido de aluminio. Voy a colocar un ejemplo más. Ahí está. 3 ejemplos más para terminar. Mira, tenemos, ¿qué función es? Tú sabes que es la función hidróxido. Función hidróxido. Entonces, ¿cuántos OH tengo? Tengo 2 OH. Por tanto, ¿cómo va a ser nuestro nombre? Según la nomenclatura de IUPAC, será el dihidróxido de, y el elemento de hierro. Dihidróxido de hierro. Ahora, acá hay que reconocer la función, es una función óxido, pero ¿con qué elemento está unido? Con el plomo. Entonces es un óxido básico.
óxido básico. Entonces tenemos óxido básico. ¿Con cuántos átomos de oxígeno está? 2. Entonces va a ser el dióxido en este caso, de plomo. Es el dióxido de plomo. Y miren el último. Tenemos una función anhidrido. ¿Cómo reconozco la función anhidrido? Porque tengo el no metal combinado con el oxígeno. Por tanto, para nosotros va a ser el como tiene 3, trióxido de, y como hay 2 átomos de fósforo, difósforo. Muy bien, así hemos podido, ¿no?, trabajar con la nomenclatura yupa, conociendo los prefijos numerales. Primero indicando la función con el prefijo y después también con los mismos prefijos indicando la cantidad de átomos que puede tener, sea metal o no metal. Sabemos que no se coloca mono para indicar esos metales, simplemente, ¿no?, como el caso de aquí, que es del dióxido de azufre, y no colocamos dióxido de monoazufre, porque no sería lo recomendable. Pero sí es correcto decir monóxido, porque estamos utilizando la función óxido. Ahí sí es, ¿no?, necesario mencionar que existe un átomo de oxígeno, ¿no?, por uno de carbono. Y acá tenemos la nomenclatura Stoll. La nomenclatura Stoll, ¿no?, también va a depender de la función que nosotros podamos encontrar, del metal que esté combinado con esa función, y también reconociendo el estado de oxidación, pero colocándolo al final en números romanos y utilizando los paréntesis. Por ejemplo, primero tenemos que ubicar, ¿no?, primero tenemos que ubicar la función, y esta función es una función hidróxido. Función hidróxido. Ahora, ¿quién es el elemento? El hierro. Entonces es el hidróxido de hierro. Función. Recuerda, función, primero hidróxido, después ¿quién viene? El metal. ¿Quién es el metal? O en todo caso el no metal, hidróxido de hierro. Y entre paréntesis vamos a colocar su estado de oxidación. ¿Cuál es el estado de oxidación del hierro en este hidróxido? Más 3. Entonces, en romanos colocamos el estado de oxidación. Hidróxido de hierro 3. Recuerda que acá puede ser metal o puede ser no metal. Cualquiera de los dos. Vamos a ver un ejemplo con no metal. Aquí tenemos, ¿no?, el óxido de azufre. Todos sabemos que esto es un anhidrido, ¿no?, o el óxido ácido. El anhidrido o el óxido ácido. Entonces, podemos decir función anhidrido de azufre, y entre paréntesis hay que colocar el estado de oxidación en números romanos, y para eso, ¿no?, se invierte, ¿no?, este va a ser más 3, y en todo caso el oxígeno es menos 2. Entonces nuestro es anhidrido de azufre 3.
aquí tenemos dos ejemplos más. Hay que reconocer la función, recuerdas. Primero la función, como tiene radical OH, va a ser nuestro hidróxido. Nuestro hidróxido. Ahora, vamos a colocar la función hidróxido de, y el elemento es el estaño. Hidróxido de estaño. Y ahora hay que colocar el estado de oxidación del estaño, pero en números romanos. Su estado de oxidación es 4. Estado de oxidación en romanos. Acá tenemos a la función oxigenada. Es un óxido, pero en este caso, como el cobre es un metal, es un óxido básico. Entonces, colocamos primero la función óxido, el elemento óxido de cobre, y ahora tenemos que poner el estado de oxidación del cobre. Sabemos que el oxígeno es menos 2, y si todo suma a 0, el estado de oxidación del cobre debe ser más 2. Por tanto, se coloca número 2 en romanos. Bien, como vimos en un inicio, dijimos que la parte de la nomenclatura química solamente se necesitaba bastar con ver la fórmula química y poder darle un nombre. Por ejemplo, acá nos pide en el ejercicio nombrar, según la nomenclatura tradicional o clásica, ¿no?, estos 4 compuestos. Para eso, recuerda, debemos conocer la cantidad de estados de oxidación que tiene cada uno. Por ejemplo, el cobre, habíamos dicho que tiene 2 estados de oxidación, más 1 y más 2. El magnesio solamente tiene un estado de oxidación, ya que por eso se encuentra en el grupo 2A. Por tanto, su estado de oxidación va a ser más 2. En el caso del fósforo, este tiene 3 estados de oxidación, más 1, más 3 y más 5. Ahí está. Sus 3 estados de oxidación del fósforo. Y el caso del aluminio solamente tiene un estado de oxidación, que es más 3. Entonces, recuerda, cuando tenemos a un elemento con 2 estados de oxidación, solamente se utilizan los sufijos oso e ico. Oso se utiliza para el menor estado de oxidación e ico para el que tiene mayor estado de oxidación. Por tanto, en este compuesto, el cobre está utilizando el estado de oxidación más 2. Quiere decir que está utilizando su mayor estado de oxidación, por tanto le corresponde el sufijo ico. La función ya la conocemos, es la función óxido, pero como está utilizando su máxima estado de oxidación, óxido cúprico, con la terminación ico. ¿Ok? Muy bien. En el caso del magnesio, que solamente tiene un estado de oxidación, le correspondería también el sufijo ico. Pero, como es el único óxido que él puede formar, no podríamos, o mejor dicho, sería necesario distinguirlo de otros. Por tanto, correctamente podríamos decir óxido de magnesio. Sin ningún problema. Óxido de magnesio. ¿Por qué? Es el único óxido que se puede formar con ese elemento, ya que tiene un solo estado de oxidación. Es más, ¿ok? Ese sería el óxido magnésico, si lo queremos llamar con la nomenclatura química. Ahora, el caso del fósforo tiene 3 estados de oxidación. Recuerda que el menor le corresponde hipooso, el intermedio el sufijo oso y para el mayor el sufijo ico. Vamos a ver con cuál de estos 3 está trabajando. Para esto aplico este artificio y acá le toca más 3. Entonces su estado de oxidación del fósforo en este compuesto es más 3. Está utilizando el intermedio, por tanto le corresponde el sufijo oso.
Entonces, este va a ser mi óxido fosforoso. El óxido fosforoso, ya que utiliza esta oxidación intermedio, ¿no? Sabiendo que este es el menor, que le corresponde hiposo, oso e ico, óxido fosforoso. Aquí, en el aluminio, tiene solamente un estado de oxidación. Al igual que el caso del magnesio, solamente basta con indicar su función, óxido, y decir solamente el elemento óxido de aluminio, ¿no? También pudiendo llamar óxido alumínico, que vendría a ser lo mismo. Ahora vamos a nombrar a los elementos químicos, pero ahora según la nomenclatura Stoll. Recuerda que la nomenclatura Stoll era primero reconocer la función, después añadir el elemento y finalmente, en números romanos, ubicar el estado de oxidación. Por ejemplo, el calcio. ¿Qué estado de oxidación está utilizando cuando forma este compuesto? Recuerda que este compuesto es un hidróxido. Su estado de oxidación más 2. ¿Por qué? Porque lo obtengo de aquí. Como hay 2 OH, su estado de oxidación del calcio es más 2. Este es un óxido, entonces su nombre va a ser hidróxido de calcio, pero su estado de oxidación es 2, entonces en números romanos. Función, la función, recuerden que era función hidróxido. Función hidróxido, por tanto va a ser hidróxido de calcio 2. La nomenclatura Stoll utilizando números romanos para indicar su estado de oxidación. A ver, aquí el azufre, ¿cuánto vale su estado de oxidación? Si el oxígeno trabaja con menos 2 y tiene 2 átomos de oxígeno, solamente el oxígeno hace una carga de menos 4. Si es menos 4 a este lado, el azufre debe contrarrestar esa carga. Quiere decir que va a tomar el valor de más 4. Entonces hay que reconocer la función. La función es función anhidrido. Función anhidrido. Entonces va a ser el anhidrido de azufre, anhidrido de azufre 4. U óxido de azufre también, óxido de azufre igual óxido de azufre 4, cualquiera de los. Ahora, aquí tengo, ¿no?, una función ya clásica, ya la reconoces, la función hidróxido. En la función hidróxido solamente falta reconocer el OH. Ahora, ¿cuántos OH tiene? 1. Entonces su estado de oxidación del cobre es más 1. Y ahora solamente es colocar primero la función, después el elemento y después en números romanos el estado de oxidación del elemento. Función hidróxido de cobre. Y en números romanos, su estado de oxidación, que vendría a ser más 1. Óxido de cobre, 1. Aquí tengo, es un anhidrido, un óxido ácido. Cualquiera de los dos. Puedo decir entonces, como es carbono, igual voy a ubicar su estado de oxidación del carbono. Su oxidación del carbono es más 4. Por tanto, entonces será óxido de carbono y en números romanos su estado de oxidación del carbono, óxido de carbono 4. Bien, acá tenemos otra función oxigenada, pero en este caso ya no va a ser ácido. Este será un óxido
básico. ¿Por qué básico? Porque acá está el metal. ¿Qué metal es? Es el francio, ¿ok? Y el francio tiene esta oxidación más 1. Como pertenece al grupo 1A de la tabla periódica, su estado de oxidación solamente es más 1. Entonces va a ser óxido de francio y entre paréntesis su estado de oxidación más 1. Mira, para terminar voy a concluir con la nomenclatura según Yupa. Recuerda, la nomenclatura según Yupa solamente dependía de los prefijos numerales, es decir, di para 2, tri para 3, tetra para 4, penta para 5, ¿no? Entonces, previamente a eso tenemos que reconocer las funciones. Y acá voy a reconocer las funciones. Primero vamos a reconocer las funciones de todos. En este caso, esto va a ser un hidróxido. Esto va a ser un hidróxido también. Un hidróxido. ¿Esto qué va a ser para mí? Un ácido oxácido. Ácido, un óxido ácido. Esto va a ser para mí un óxido. ¿De qué tipo? Básico, porque el litio es un metal. Óxido básico. Y acá también tengo, ¿no?, un óxido básico. ¿No? Asumiendo que el arsénico es un metal. Entonces, tenemos esto. Tengo las funciones, ahora solamente falta contar la cantidad de funciones que tiene, dependiendo del oxígeno, OHs para los hidróxidos, ¿no?, y el elemento. Entonces, este va a ser el tetrahidróxido, porque la función es hidróxido, tetrahidróxido de estaño. ¿Ok? Tetrahidróxido de estaño. No ponemos mono porque se está refiriendo al elemento. Solamente es necesario indicar el mono cuando se refiere a la función. En este caso, ¿quién se refiere a la función? Tetra, el prefijo numeral de 4. Ahora, tengo el elemento cobalto unido a 3 OH. Como es la función hidróxido, va a ser el trihidróxido de cobalto. Trihidróxido de cobalto. No es necesario nombrar mono porque es el elemento. Y al último tenemos aquí el óxido, pero es 4 veces. Entonces va a ser el tetraóxido de, como son 2 nitrógenos, dinitrógeno. ¿Ok? El tetraóxido de dinitrógeno. Recuerda, los prefijos numerales indican las funciones y los elementos. Aquí, como esta es una función oxigenada, sí es necesario indicar la cantidad de átomos que tiene. Como es oxígeno, es el monóxido de dilitio, porque es el átomo de litio. Ahora, sabemos también que el litio pertenece al grupo 1A, por tanto, solamente tiene un estado de oxidación, no puede formar otro tipo de óxido, por tanto también sería correcto decir solamente óxido de litio, porque no vamos a encontrar otro óxido que no sea el de litio que este, ¿ok? Cualquiera de los demás. Y aquí el arsénico está combinado con 3 átomos de oxígeno que le dan la función óxido básico. Entonces, el prefijo de 3 será trióxido de. ¿Y cuántos átomos de arsénico tengo? 2. Entonces va a ser de disarsénico.